Es la tercera fecha del campeonato. Ayrton Senna y Williams están dolidos por el pobre inicio de temporada. Schumacher está en los cuernos de la luna y busca dar el tercer golpe. Es la pista de Imola la que tiene la palabra en el Gran Premio de San Marino. Buenos días amigos, bienvenidos a Televisión Azteca, les da la más cordial bienvenida al Gran Premio de San Marino. Está de luto, se perdió a uno de los hombres más importantes, más célebres de la Fórmula 1, Ayrton Senna da Silva. Falleció en el curso de este Gran Premio de San Marino a la altura de la sexta vuelta, después de un accidente tremendo, a muy alta velocidad. Buenos días, Gui, pues el sentimiento es general, es el de la pérdida del más grande, el mejor de los últimos. Ayrton Senna da Silva, preparado en este momento para arrancar el Gran Premio de San Marino, bajo mucha presión del alemán Michael Schumacher. Tendría que remontar la diferencia de 20 puntos que le separaban después de los dos triunfos. El Williams, evidentemente con serios problemas de adherencia, estaba preparándose para un Gran Premio que sería el último de una carrera brillante. Ayrton Senna da Silva estaba todo listo para arrancar un Gran Premio del cual no podía salir con bien. Michael Schumacher ocupaba la segunda posición de la parrilla de salida, solo unas centésimas de Ayrton Senna da Silva, quien tenía un tiempo de 21.548, mientras que Schumacher tenía un tiempo de 21.885. Aquí las escenas del Gran Premio. Bueno, y tras un accidente fatal para el austriaco Roland Ratzenberger, en el cual se vio involucrado en un accidente tremendo que le costara la vida, esto estaba marcando la pauta para probablemente uno de los días más negros de la Fórmula 1. Si recuerdan ustedes, esta curva, la variante Baza, una chicana antes de llegar a la meta y a la línea de salida, ofrece la posibilidad a los pilotos de chocar en la parte interior de la pista. Sin embargo, por la alta velocidad y por la forma en que Ratzenberger tomó la curva, él se siguió hacia donde no se espera que haya un accidente y por lo tanto a donde no hay las medidas de seguridad necesarias, llámese neumáticos que puedan amortiguar el impacto. Al chocar a más de 290 kilómetros por hora, el austriaco Ratzenberger pues perdió la vida un poco más adelante en un hospital, pero los médicos habían dicho que después del impacto estaba clínicamente muerto. Se perdía al primer hombre en 1994, después de que desde 1982, en las prácticas o en el arranque de un Gran Premio, no moría nadie. Ricardo Paletti, un piloto italiano en el arranque del Gran Premio de Canadá, se mató al estrellarse contra el Ferrari de Didier Pironi. Está todo listo. Ratzenberger moría y después aquí tenemos la arrancada del Gran Premio de San Marino. Vamos a observar, esta es la salida, están acomodándose los automóviles en la parrilla, parte angosta allí en el circuito. Dino y Enzo Ferrari, estamos viendo todo listo para el Gran Premio de San Marino. Ahí está la bandera verde que indica que la parrilla ha quedado formada. En la primera posición Ayrton Senna da Silva. Y estamos viendo, ahí hay un momento que se cruzan los automóviles, una salida tremenda, golpeado uno de los automóviles en la parte posterior, vuelan las llantas por todas partes y ahí está el accidente. Desde el principio estaba marcándose como un accidentado Gran Premio de San Marino. Es el portugués Pedro Lamy, que parece haber golpeado a otro competidor. De inmediato ondeó una bandera amarilla precisamente por ahí de la mitad de la parrilla. Y es un Benetton, ¿no? Estamos viendo, ahí está. Es el Benetton de JJ Leto el que ha golpeado Pedro Lamy, el piloto portugués de la escudería Lotus, precisamente arrancando por ahí de la mitad de la parrilla. Aquí estamos viendo el automóvil Benetton de JJ Leto. Pedro Lamy ya salió de su auto, al igual que el piloto finlandés que hacía su debut después de haber sufrido el accidente. Veíamos cómo volaba la llanta del Benetton hacia la zona donde estaba el público. Y estamos viendo materialmente destruido el Benetton, JJ Leto, que se reintegraba
al circuito de la Fórmula 1 después de un tremendo accidente que hizo que estuviese corriendo otro piloto en su lugar, a una vista aérea de la zona del accidente, prácticamente en el momento de la salida. Aquí está la repetición desde la vista aérea. Pues la parte media de la parrilla, ahí está arrancando, se queda parado el automóvil de JJ Leto, platicando precisamente lo que había pasado con el piloto italiano Paletti. Ahí está Pedro Lamy yendo directamente, apenas si puede evitar al Benetton que estaba ahí estacionario, vuela hacia la izquierda. Vean ustedes un neumático que se va hacia la zona donde está el público y cae precisamente en una de las tribunas que está frente a la zona de pits, seguramente impactando a algunas de las personas, algunos de los aficionados que estaban sentados ahí. La destrucción fue masiva para los automóviles. Ahí está uno de los Lotus que también quedó involucrado en este accidente. Los destrozos son impresionantes y estaba corriéndose bajo bandera amarilla la competencia. Ayrton Senna Silva en la primera posición, seguido después del automóvil de Michael Schumacher. Y estamos viendo cómo hace su aparición, lógicamente, el safety car. Así es que, bueno, la primera vuelta será con bandera amarilla y el auto insignia o el safety car. Hay que tomar en consideración que la Fórmula 1 ha sufrido cambios drásticos, se desbalanceó totalmente el reglamento técnico. Evidentemente los automóviles y las ayudas que le permitían compensar una muy alta potencia, llantas más angostas, fueron eliminados, y con esto evidentemente los automóviles se volvieron mucho más nerviosos y el piloto tendría que jugar un papel preponderante en la conducción de los mismos. Hay una situación muy importante. El año pasado se arrancó la temporada con los neumáticos más angostos, con los alerones más pequeños, pero todavía con las ayudas electrónicas al piloto. Esto hacía que el control de la tracción, que la suspensión activa permitieran a este inclusive cometer en ciertas instancias algún error. En 1994, ahí está la arrancada. Una vez más se cambian los reglamentos, se quitan las ayudas al piloto. Vean ustedes, arrancó muy bruscamente también uno de los automóviles del equipo Sauber. En ese momento hay una bandera amarilla indicando que Leto está parado, y también se ve cuando llega Pedro Lamy, trata de esquivarlo y desde luego le golpea fuertemente saliendo partes del vehículo. De hecho, los dos neumáticos del lado derecho, uno volando sobre la pista y el otro cayendo en una tribuna donde estaban los espectadores. Vean ustedes nada más, el impacto fue bastante fuerte. En ese momento estaban retirando el automóvil Benetton de JJ Leto, que estaba inmovilizado. Esta es una toma desde la parte posterior del automóvil de seguridad. Se está corriendo bajo bandera amarilla. Ayrton Senna da Silva, lo estamos viendo en probablemente una de las últimas escenas de su vida. El piloto brasileño estaba rodando en la primera posición bajo una tremenda, pero tremendísima presión del alemán Michael Schumacher. Estábamos hablando de los cambios del reglamento y precisamente el menos beneficiado en esta situación fue Ayrton Senna, que llegó a la escudería Williams, que perdía toda la ventaja que había tenido anteriormente sobre los demás equipos. Se había comentado, pues, que de todas formas Ayrton Senna siempre había encontrado sus campeonatos luchando, que nunca había sido fácil para él, y también se comentaba que, bueno, después de los dos descalabros que tuvo en el Gran Premio de su casa y el Gran Premio del Pacífico, con la potencia del motor V10 Renault, en San Marino, y como Prost lo hizo el año pasado, encontraría una vez más el camino que lo llevaría quizá a su cuarto campeonato mundial. Aquí en estos momentos, pues Senna también, después de haber logrado la primera posición de salida, la número 65, estaba buscando el triunfo, el primero del año, para reducir la distancia en puntos con el Tedesco Schumacher. Bueno, y todo el mundo había ido al circuito de Imola precisamente para ver a Senna en su mejor forma, un circuito muy rápido, particularmente de los que le favorecen al piloto brasileño, y evidentemente también habían ido a ver a los Ferraris. Gerhard Berger estaba colocado en la tercera posición hasta esta altura, había calificado muy bien. Desde luego los tiempos del viernes fueron los que prevalecieron, Patti y Marco. Esto fue debido al accidente tremendo en que perdiera la vida el joven piloto austriaco Roland Ratzenberger. Hay que tomar en consideración, también hubo un accidente tremendo en que se vio involucrado el brasileño Barrichello, y esto debido precisamente a un accidente de muy alta velocidad. Este fue precisamente también saliendo de la variante Baza, después de la curva Ribasa, en esta chicana antes de la línea de meta. Barrichello sufrió la fractura de la nariz, pero nada más, en un accidente que pudo haber tenido también fatales consecuencias. Roland Ratzenberger no fue
tan afortunado y bueno, pues el día de hoy, desafortunadamente para el deporte, para todos los que lo seguimos y para quienes admiramos a los hombres cuya pasión y cuya intensidad los llevan siempre al tope, a la cúpula de la realización humana, Ayrton Senna que ahora nos ha dejado. Ahí estaba el momento en que los competidores seguían todavía al auto de seguridad, Ayrton Senna desde luego en la punta por haberla tomado al inicio de la competencia, seguían también tratando de mantener la temperatura de los neumáticos. Recordemos que es una situación bastante importante, dado que la carga de combustible no es lo suficientemente alta como para que con el peso de estos puedan calentarse rápidamente. Así que los pilotos, preocupados por esa situación, llegan una vez más a cerrar otra vuelta. Ahí está indicando el cuerpo de oficiales que el safety car o el auto de seguridad sigue todavía y ondeando desde luego y presentando las banderas amarillas. Comentabas, Guy, que las clasificaciones prevalecían las del viernes y el día de ayer, después de la muerte de Roland Ratzenberger, todos los pilotos acordaron que la clasificación quedara suspendida. Es por eso que solamente se dieron 7 vueltas al circuito y muy pocos tiempos fueron mejorados. Quizá el único que se mejoró fue el de Michael Schumacher, que bajó un poco más la diferencia con Ayrton Senna, quien tenía la pole desde el viernes de este fin de semana. Hay que tomar en consideración el circuito de Imola, es un circuito que es utilizado por prácticamente todos los equipos, evidentemente lo conocen muy bien todos los pilotos. Se podría decir que Roland Ratzenberger fue víctima también de un accidente donde la experiencia tuvo que ver mucho. Hay muchos pilotos nuevos en la Fórmula 1, están manejando automóviles de muy alta potencia, que son muy nerviosos, que requieren una gran habilidad y experiencia. Nuevamente, el incidente de Pedro Lamy y el automóvil de JJ Leto, está parado el Benetton. Vean ustedes el momento que Pedro Lamy, sin advertir que está parado, se impacta contra la parte posterior izquierda del Benetton, vuelan las llantas hasta la zona del público, incluso una cae en la parte posterior y una en la parte anterior. Nuevamente la repetición, el automóvil parado, los automóviles libran apenas el espacio, Pedro Lamy simple y sencillamente no pudo pasar. Es un golpe tremendo, recordemos que estamos hablando de 700 caballos de fuerza y cuando menos unos 25 metros de posibilidades de aceleración. Ya el impacto tuvo que haber sido a más de 100 kilómetros por hora y como podrán ver fue extremadamente fuerte, tanto como para arrancar la suspensión trasera izquierda del Benetton y toda la suspensión del lado derecho del Lotus. Y aquí está Ayrton Senna haciendo lo mismo que sus compañeros, tratando de mantener la temperatura de sus neumáticos, esperando el momento en que el auto de seguridad saliese de la pista para poder reiniciar el Gran Premio de San Marino. Todas estas vueltas contaban, las tácticas iban a cambiar, habría que entrar a cambiar los neumáticos, a repostar combustible, a tratar, en el caso del brasileño Senna, de ganar su primer Gran Premio de la temporada. Bueno, y hay que tomar en consideración el automóvil insignia, que va a estar circulando los semáforos que tienen la parte superior prendidos mientras esté en esta zona. Ahí estamos viendo los Minardi que abandonan. Vamos a ver de quién se trata. En este momento seguía el automóvil insignia y las luces estaban ya apagadas. Esto indicaba que era la última vuelta previa al rearranque de la competencia. El Minardi rodando muy lento, tendría que ser movido fuera del circuito, pero esto era la última vuelta antes de rearrancar el Gran Premio de San Marino. Las posiciones eran Ayrton Senna en primer lugar, Michael Schumacher en segundo, Gerhard Berger en el tercer lugar y Damon Hill estaba colocado en el cuarto lugar de esta carrera que ya había iniciado a pesar del fuerte accidente que hubo en la arrancada. Michael Schumacher, desde luego, como podrán ver ustedes, estaba haciéndose presente en los espejos de Ayrton Senna. Es obvio que habría más presión. Aquí está precisamente una imagen en la que se ve saltar una de las piezas y además ya Pedro Lamy fue hasta dar al final, para que vean la inercia después del impacto por la velocidad tan alta que llevaba el Lotus en los momentos del impacto. Seguía en esos momentos el automóvil de seguridad circulando sobre el circuito. Quedaron demasiadas partes sobre la pista. Ahora nos preguntamos, ya veremos más adelante las escenas, si no sería una pinchadura la que causase el accidente de Senna. Tendremos que poner mucha atención. Mientras tanto, él concentrado en lo suyo. Repito, un hombre
extremadamente intenso, extremadamente entregado. Este es Damon Hill, su compañero de equipo, que estaba colocado en ese momento detrás de Gerhard Berger en la cuarta posición. La bandera amarilla seguía encadenada a lo largo de todo el recorrido ahí en el autódromo de Imola, un autódromo del que es propietaria la casa Ferrari, como comentabas, Guy, acertadamente, un autódromo que los pilotos conocen muy bien, en el que prueban mucho, un autódromo en el que desafortunadamente ha habido fuertes accidentes y en el que afortunadamente hasta el día de ayer no había sido ninguno de ellos fatal, sobre todo en la máxima categoría. Y fíjate que, Marco, esto obliga a reflexionar. Mucho se criticó a Jean-Marie Balestre por haber pedido que hubiera seguridad en la Fórmula 1, mucho se criticó de sus medidas draconianas, pero la verdad, habíamos disfrutado de muchos años sin accidentes mortales. Quién sabe si no sea esto precisamente lo que ocasionó estas circunstancias, pero es un indicativo muy claro. 10 años fueron muchos para que no hubiese habido un accidente mortal. 1982 fue un año tremendo. La muerte de Gilles Villeneuve era el momento en que se quitaban las banderas amarillas y reiniciaba el Gran Premio de San Marino. Ya habían limpiado la pista, Michael Schumacher ahí detrás de Ayrton Senna, que intentaría desde luego separarse lo más antes posible y poner la mayor distancia también posible entre él y su gran rival de 1994. Senna, Schumacher, el piloto Berger y después Damon Hill. Ahí estamos viendo las escenas, se reiniciaba el Gran Premio de San Marino, la clasificación después de 5 vueltas, teníamos a Senna y Schumacher en las 2 primeras posiciones, la arrancada había sido buena, Ferrari colocado en la tercera, Damon Hill después el primero de los Sauber, muy atrás venía Mika Häkkinen y el piloto Nicola Latifi. Definitivamente McLaren sigue con problemas al momento en que Häkkinen, ocupa hasta la 6ª posición. Heinz-Harald Frentzen y Mika Häkkinen en el primero de los McLaren. Estábamos comentando pues que las llantas son más angostas, que la incidencia aerodinámica no es tan representativa, que sin control de tracción y sin suspensión activa, las irregularidades del circuito son menos absorbidas por los chasis completamente rígidos de los vehículos actuales de la máxima categoría, y eso los hace sumamente difíciles de manejar. Pero Senna, hasta ese momento, controlando muy bien las acciones, inclusive parecía que se podía separar un poco de su archirrival Michael Schumacher. Recordemos que en este circuito de Imola, Guy, el 60, ahí está precisamente, y llega el momento en que en Tamburello se sigue de frente a Ayrton Senna y golpea a la velocidad casi a la que iba la barda de contención. El accidente es tremendo, hay que recordar que allí se tuvo un accidente muy fuerte, el piloto Nelson Piquet, vean ustedes, el impacto fue tremendo, la destrucción fue masiva en el automóvil Williams del piloto brasileño. Estábamos siguiendo las escenas desde la cámara a bordo de Michael Schumacher, se alcanzaba a apreciar como hacia la derecha se iba el automóvil de Ayrton Senna a Silva, y vean ustedes, inmóvil el piloto brasileño. Y llegan las asistencias y no se atreven a acercarse al automóvil, vemos como solamente los bandereros indican que hay una zona de peligro, llega uno de los autos de seguridad que hay también en el ellos circuito. parecen reconocer que el accidente es de extrema gravedad, sin embargo uno de los bomberos del circuito está listo, ahí está Senna, parece ser que con inertes mueve la cabeza, moviendo un poco la cabeza, y está la bandera roja que indica que se debe detener la competencia, que se debe detener la carrera, y no se acerca nadie al piloto brasileño. No han tocado el automóvil en lo absoluto, lo ven desde lejos. La destrucción fue masiva, el automóvil recibió un impacto a más de 290 kilómetros por hora en la parte más rápida del circuito, se fue a impactar sobre una parte no protegida, y evidentemente ahí está la repetición, ven ustedes, el automóvil de Senna se va recto, franco contra el muro, alcanzamos a ver ahí la parte. Vaya, es una repetición del accidente de Gerhard Berger en esta misma curva, en la que ustedes recuerdan que se incendió en forma espectacular el Ferrari. Sin embargo, en esta oportunidad no pasa lo mismo, pero también en esta oportunidad no fue tan afortunado el brasileño Senna de chocar en el mismo ángulo que lo hizo el austriaco Berger. Ahí están ya los médicos y las asistencias, que son las únicas autorizadas para auxiliar al piloto en el caso de este tipo de accidentes. Tardaron muchísimo tiempo las asistencias médicas, evidentemente la gravedad del incidente no permitía que ninguno de los bomberos que están en esa zona
se acercaran. Excepto cuidar que no hubiese fuego y en dado caso apagarlo de inmediato. Si ustedes recuerdan, amigos, ya hemos comentado en otras ocasiones que los médicos inmovilizan el cuello del piloto, lo extraen con equipos expresamente diseñados para mantener la columna vertebral del piloto, que no vaya a tener una lastimadura adicional, pero sin embargo había signos ominosos ante la inmovilidad del piloto brasileño que mostraban que la gravedad del incidente era mucho mayor a lo que se podía haber apreciado. El incidente fue a una velocidad muy alta, es la parte más rápida del circuito en una curva franca que no tiene ninguna protección. Todo este tipo de asistencias, este tipo de personal médico recibe un entrenamiento especial y aquí estamos viendo al piloto Schumacher, que está parado después de, obviamente, escuchar la noticia que Ayrton Senna había sufrido un fuerte accidente. Aquí vemos cómo siguen trabajando. Ahí va Flavio Briatore. Desde luego que Schumacher fue el primer testigo del accidente. Él quizá pudiese explicar algo de lo que pasó con el brasileño Senna. Lo estaban en ese momento tratando de extraer del Williams con todos los cuidados, como tú comentabas, Guy. El cuello es importantísimo, la posición de la columna vertebral. Desafortunadamente, los arneses o cinturones de seguridad mantienen el cuerpo del piloto fijo. Vean ustedes, él obviamente estaba sin conocimiento. Toda la parte del tronco está sujetada por los cinturones de seguridad y lo único en este caso, dado que se puede uno apoyar con las piernas, que queda libre, son los brazos y la cabeza. Y en un impacto de esa naturaleza, precisamente es la cabeza la que más sufre. Y Marco, hay que tomar en consideración un impacto a esta velocidad, casi 300 kilómetros por hora, representa unas fuerzas de desaceleración que superan prácticamente 5 o 6 veces la gravedad. Esto afecta evidentemente los órganos internos, los órganos vitales del piloto, y eso es también una de las razones por las cuales un impacto franco a esta velocidad puede ser de consecuencias fatales. Nuevamente, desde el automóvil de Schumacher vemos cómo se va el automóvil de Ayrton Senna Silva de frente, lo perdió materialmente y fue a impactarse. Vean ustedes, la destrucción es masiva. Estos automóviles, aunque están diseñados para resistir un golpe de una gran energía, la disipan al irse demoliendo, pero evidentemente para Ayrton Senna Silva este era un impacto del cual sería muy difícil que pudiese reponerse. Vean ustedes, va a máxima velocidad. Ahí está, alrededor de 300 kilómetros por hora, apenas unos cuantos metros separando la pista de la barda de contención. La grava que está ahí para detener un poco la carrera de un vehículo, de un bólido ya sin control, simple y sencillamente no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque ya sin adherencia el automóvil casi voló precisamente sobre esta trampa y el impacto, como podrán ver ustedes, fue casi a la misma velocidad a la que iba el piloto cuando empezó a tomar la curva. Bueno, y de hecho en esa zona vemos que no hay ningún tipo de protección exagerada para detener o amortiguar el golpe del automóvil, que prácticamente queda destrozado. Y Pati, lo que pasa es que está volando el automóvil. Vean ustedes, el impacto destruyó la parte derecha del automóvil totalmente. Además, esto es una cuestión, como comentábamos hace un momento, de cierta suerte. Gerhard Berger chocó en un ángulo que permitió que la suspensión delantera absorbiese parte del impacto y inclusive parte del brazo A de la suspensión delantera perforó el tanque de combustible y por eso se incendió, pero de todas formas se amortiguó el impacto. Ayrton Senna vio cómo su auto giraba. Vean ustedes, este es el momento en que los mecánicos y asistencias del equipo Williams están verdaderamente impresionados por este accidente, no saben de la gravedad del mismo. Está el helicóptero sobre la pista. El piloto brasileño fue intervenido a un lado de la pista, su estado era tan grave que no podía ser trasladado de inmediato. Estaban tratando de asegurarle que tuviera ventilación, esto le permitía respirar evidentemente. No sabemos si le practicaron una traqueotomía, sería mucho especular, pero ciertamente el impacto fue tremendo. Los médicos tuvieron que operar ahí mismo a un costado de la pista. Aquí el equipo Williams devastado definitivamente, en esperas de noticias de los médicos que están atendiendo a Ayrton Senna Silva. Bueno, los que además conocen de estas cosas, pues ya sabían, pienso yo, ya sentían o ya presentían que el hombre ya no estaba ahí donde estaba.
Desde hacía muchos años no habíamos sido testigos de un incidente como este. Evidentemente esto me hace recordar, yo estaba ya hace muchos años muy chico, pero recordé cuando pasaron la noticia de la muerte de Jim Clark y el impacto que me produjo, evidentemente la del mexicano Pedro Rodríguez, pero nunca lo vimos con esta, pues se puede decir, tanta elocuencia. Aquí lo estamos viendo, las cámaras no niegan el impacto tremendo. Cuando reconocemos que se está perdiendo uno de los exponentes del deporte mundial, no solamente el automovilismo, nos obliga a pensar que el deporte del automóvil conlleva riesgos, tiene sus reglas y evidentemente es algo con lo que todos estos hombres viven y saben que puede ocurrir un incidente de esta naturaleza. El no reconocerlo implica que se está siendo irresponsable, porque no se puede estar en un deporte que representa tanto riesgo con una indisciplina. Ayrton Senna de Silva era el mejor de todos. El más disciplinado. Ahí estamos viendo las escenas, las asistencias. Es verdaderamente conmovedor este hecho. Evidentemente Senna fue el ojo del huracán. Siempre fue un hombre de controversia que provocó precisamente que la pasión surgiera. Ayrton Senna da Silva nunca hizo las cosas a medias. Él tenía un deseo ferviente de ganar a como diera lugar, porque para él ganar no era lo importante, era lo único. Así lo expresó en muchas ocasiones y vivió para hacerlo. Fíjate que Ayrton el día de ayer, después de la muerte de Ratzenberger, dijo, pues simple y sencillamente no sé qué pensar en este momento. No sabes si volver a salir, no sabes si retirarte de la pista, pensarlo un poco más. Y sin embargo, bueno, pues no obstante que, como comentaba Pati, ya no salieron porque ya muy pocos tenían muchas ganas de tomar sus automóviles, no salió el equipo Benetton. Flavio Briatore dijo, a nosotros no nos importa tener un auto fuera de la parrilla, estamos hablando de una vida, y eso es más importante que cualquier otra cosa. Lo mismo pasó con Senna y Damon Hill. En respeto al piloto austriaco, ya no salieron a la pista, y seguramente en sus mentes durante 24 horas quedó esa situación, quedó esa responsabilidad de la que tú hablas, Guy, con la que se tiene que enfrentar el automovilismo de competencia, que per se es una actividad sumamente peligrosa. En 1962, cuando falleciera el alemán que permitió que Phil Hill fuera campeón, vemos allí un incidente, está saliendo un automóvil en la pista que no entendemos cómo es posible que haya entrado a la pista. No sabemos cómo es posible que las autoridades del circuito de Imola, y esto evidentemente va a significar una severa sanción a los organizadores, está parado ahí, no sabemos de dónde pudo haber salido ese automóvil, no hay una explicación lógica. Que tiene que haber una luz roja, una bandera roja en la... No, pero además cómo no lo pararon antes de la zona pits, veremos de qué se trata. Pero insistía yo que de alguna manera estamos viendo desde el accidente de Von Trips en 1962, cuando Phil Hill se coronó campeón. Phil Hill no sabía lo que había ocurrido en un accidente donde perdiera a su compañero de equipo, un accidente que vio involucrado a Jim Clark, y evidentemente estos pilotos que están concentrados en lo que están haciendo difícilmente se pueden sustraer al riesgo que esto conlleva. Decía el quíntuple campeón Juan Manuel Fangio, el día que yo le pierda el miedo a la velocidad, en ese momento deberé retirarme, y es cuando el piloto argentino decidió dejar la Fórmula 1. Ahí estamos viendo cómo están haciendo algún tipo de intervención quirúrgica en el piloto Ayrton Senna, están tratando pues de salvar un poco lo poco que queda, y pues el último esfuerzo, el último que muere aquí realmente es la esperanza, y vemos el enorme trabajo que está realizando todo el equipo médico. De seguro el doctor Sid Watkins está ahí, que es el director de servicios médicos de la FIA, y vaya, hasta el último intento. Bueno, y además hay que tomar en consideración esto, es la ayuda que recibió Ayrton Senna, fue una ayuda de primera categoría, hombres que tienen conocimientos extensísimos sobre cómo atender a alguien que está muy pero muy grave, cómo hacerlo. Como estabas comentando, Guy, era para ellos imposible moverlo, sabían que tenían que atenderlo para estabilizar
ahí su condición antes de siquiera pensar subirlo al helicóptero para llevarlo a un hospital. Es precisamente lo que en este momento estaban haciendo los médicos por él, tratando de estabilizarlo, tratando de identificar todas las heridas internas o externas que pudiese tener, evaluar su condición, entonces llevarlo ya cuando estuviese estabilizado al helicóptero y desde ahí, monitoreándolo e informando al hospital, preparar a los médicos que lo estuviesen esperando para intervenir en lo que fuese en el momento en que el helicóptero arribase. Sin embargo, por las noticias que tenemos, los médicos declararon que clínicamente Ayrton Senna estaba muerto desde el impacto. Muerte cerebral fue el primer diagnóstico. A pesar de ello, se trató de llevar al hospital y tratar de hacer algo, pero las noticias se darían más tarde. Estamos viendo todavía totalmente bloqueado el circuito, ahí están todas las asistencias. El cuerpo médico está tratando de hacer lo necesario para reanimar al piloto brasileño, pero la gravedad del impacto y las lesiones que eventualmente le provocarían la muerte habían sido demasiadas. Ahí están recogiendo el cuerpo, ven ustedes. Al brasileño Senna se le empezó a criticar en 1994, al igual que se empezó a criticar a Jackie Stewart, al igual que se empezó a criticar a Niki Lauda, al igual que se empezó a criticar a Alan Prost, que después de lograr un tricampeonato esto parecía un síntoma general, y la excepción en la regla fue Nelson Piquet, de que cuando un piloto llegaba a tener 3 campeonatos en la bolsa, empezaba a hacer la cruzada de la seguridad. Pero quizá debamos entender que esta situación la hace el piloto que ganó 3 campeonatos mundiales, porque para ganarlo sabe lo que puede pasar, sabe qué es lo que se necesita que haya en las pistas para que los demás que estén ahí, incluyéndose a sí mismo, puedan correr con la mayor seguridad posible. Repitiendo una vez más, Jean-Marie Balestre previno esto desde 1982 y desde ahí, de no ser por la muerte de Elio De Angelis, ¿sí?, no había pasado nada. Vean ustedes el charco de sangre tan grande que había en el lugar donde estaban tratando de mantener con vida a Ayrton Senna. De ahí es trasladado al helicóptero que lo llevaría más tarde. Desafortunadamente el piloto Ayrton Senna Silva había fallecido en ese momento, y les puedo asegurar, amigos, que es una de las noticias que ninguno de nosotros quisiéramos dar y ciertamente menos escuchar. Descanse en paz el mejor de todos. Ahí está el helicóptero trasladando a Ayrton Senna Silva. Escuchan ustedes el sonido de ambiente allá en el circuito. Ya para este momento todo el circuito, Dino y Enzo Ferrari estaba al tanto de las circunstancias dramáticas que se estaban sucediendo. Ya no había nada más que hacer por Ayrton Senna Silva. Qué tristeza, caray. Esto hará de alguna manera recapacitar a las autoridades máximas del automovilismo internacional, encabezadas por Max Mosley, y evidentemente a los dueños de los equipos. No se puede decir que un evento aislado como este puede cambiar el curso de la Fórmula 1, pero ciertamente obligará, sobre todo por las circunstancias que se presentaron durante todo este fin de semana, el accidente mortal de Roland Ratzenberger, el accidente de Barrichello, y ahora una de las notas más tristes dentro del automovilismo en sus 100 años de presencia en este mundo, Mika Häkkinen, verdaderamente consternado. Estamos viendo como todo el mundo estaba realmente golpeado por una circunstancia tremenda. Ellos saben que se enfrentan a esto, pero habrá que ver cuál es la reacción de las autoridades de la FISA. Esto tendrá que hacer una apuesta en común, hacer que los jefes de los equipos, los diseñadores, recapaciten. Tal vez se ha ido muy lejos, pero esto no quiere decir tampoco que se puede satanizar a la Fórmula 1. Es un riesgo, y es un riesgo que todo el mundo sabe, y las reglas están ahí. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el Gran Premio de San Marino.
Bueno amigos, si regresamos, se iba a reiniciar el Gran Premio de San Marino y solamente un comentario aquí que es importante hacer. Cuando se tiene un incidente de esta gravedad y el pensar que se van a parar los accidentes por parar la competencia, eso no da nada. Este es Gerhard Berger, no es Nelson Piquet. Y ese va en su Ferrari, es el accidente de Piquet. Ese sí es el accidente de Nelson Piquet, precisamente ahí en Tamburello. Sin embargo, Nelson, quizá por la suerte, quizá por la presencia de mente, tuvo oportunidad de girar de tal forma el auto que golpeó con la parte trasera. Recordemos que después de esto le impidieron participar, que todavía el domingo por la mañana dio una vuelta al circuito en una motocicleta, saludando al público, pero los médicos no le permitieron. Y este sí es Gerhard Berger, que llegaba detrás de Thierry Boutsen, recordamos en aquella ocasión a Tamburello, se seguía también de frente, pero él tuvo la gran suerte de que su auto pegara con el ángulo delantero derecho. Esto perforó el tanque de combustible e hizo que se incendiara el automóvil. Sin embargo, no obstante todo lo aparatoso del accidente y las quemaduras que sufrió el austriaco en las manos, la muy oportuna llegada de los oficiales, vean ustedes ahí, al igual que Ayrton Senna, simple y sencillamente se siguió de frente hacia la barda, pero él chocó de frente o un poquito con el auto hacia la izquierda, rompió la suspensión delantera, parte del brazo A, perforó el tanque de combustible, al rebotar siguió y en los momentos en que se detuvo, en ese momento salió el flamazo. Ayrton Senna no fue tan afortunado. Ayrton Senna no chocó ni de frente o casi en un ángulo de 45 grados, ni con la parte trasera, sino lateralmente. Al chocar lateralmente, su cabeza seguramente habrá golpeado a la velocidad a la que iba contra la barda o contra el roll bar o contra cualquier parte que haya pegado, y eso desde luego es un impacto demasiado fuerte para que un cerebro de un ser humano lo pueda soportar. Son casi 6 o 7 veces la gravedad. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sí, pues. Ahí está la repetición, Marco, del infortunado accidente. Sí, pues desde la cámara de Michael Schumacher, que seguía al brasileño que iba entonces en el liderato, se ve, inmediatamente después vemos el impacto tan terrible lateral a más de 300 kilómetros por hora, o cuando menos a 300 kilómetros por hora, en el que seguramente Ayrton Senna golpeó con la cabeza la barda de contención, porque verán ustedes, cuando pierde él intenta seguir dando la vuelta, pero el auto que pasa la trampa de grava a toda velocidad se estrella lateralmente, ahí pierde desde luego la suspensión, vean ahí las partes del automóvil y el impacto obviamente con los arneses apretados sobre el brasileño, lo reciben la cabeza, los brazos, que son las partes sueltas en ese momento. Más después pues pudimos ver que los oficiales de pista estaban simple y sencillamente a la expectativa, que no se acercaban a asistir al piloto. Ellos detectaban la gravedad de la situación y solamente un bombero estaba listo en caso de que se pudiese incendiar el Williams. Vean ustedes la fuerza del impacto. Para un ser humano estrellarse así contra una barda de concreto representa una muy lejana posibilidad de sobrevivir, y bueno, pues esa situación nos ha llevado a perder al más grande de todos los pilotos, Ayrton Senna. El impacto, por la energía que representa el desacelerar en tan poco espacio, significa fuerzas de gravedad arriba de las 6 o 7 veces. Esto significa que el cuerpo humano, que no puede resistir esta clase de desaceleraciones en un impacto tan violento, y muchísimo menos el cuello del piloto, evidentemente le provocarían lesiones que le costarían la vida a Ayrton Senna Silva, y no lo decimos con frialdad, sino con un gran sentido de tristeza por el infortunado destino del piloto brasileño Ayrton Senna Silva. Volvemos después de esta pausa. Ayrton Senna Silva, nacido en Sao Paulo, fue uno de los mejores pilotos de karts a temprana edad. Él tenía una gran afición al automovilismo desde muy joven. Él admiraba pilotos como Fittipaldi, algunos de los precursores del automovilismo brasileño. Nació el día de la primavera en 1960 y nunca nadie se imaginó
que iba a llegar a las alturas a las que llegó, él siguiendo el camino precisamente de Emerson Fittipaldi, que abrió las puertas no nada más a los pilotos brasileños, sino a los pilotos latinoamericanos en Europa. Él llegó a correr primero a la Fórmula Ford y, como comentaba Alfonso Toledano, empezó a romper récords, de tal forma que le dijeron que él tenía que apoyar a este hombre que iba a llegar muy pero muy lejos. Se hizo campeón de la Fórmula Ford, regresó a Brasil, se casó, regresó con su esposa a Inglaterra y se hizo campeón de la Fórmula Ford 2000. Regresó a Brasil y le dijo a su esposa que él quería comprometerse con el automovilismo, que se quería divorciar. Se divorció y regresó a Inglaterra a ganar el campeonato más prestigiado de todos de la Fórmula 3, el campeonato británico. Y después, controvertido, polémico como siempre, firmó un contrato con la escudería Toleman, a la que dejó cuando Lotus llegó y se lo arrebató para llevarse al que, como Juan Manuel Fangio acaba de decir el día de hoy, ha sido el mejor piloto de todos los tiempos. Ayrton Senna da Silva, en el circuito de Mónaco, en su debut, en su temporada de debut, estuvo a punto de ganar, junto con otro malogrado piloto, Stefan Belov, que también falleciera en un accidente de automovilismo. Estuvo a punto de llevarse ese controvertido gran premio en una temporada que auguraba grandes cosas para el brasileño. A punto de ganar esa competencia, ganó Alain Prost. Debido a la lluvia, fue detenida la competencia y apenas en segundo lugar el Toleman de Ayrton Senna da Silva. De ahí se iría al equipo Lotus, que viera las primeras glorias del piloto brasileño. Ayrton Senna da Silva participó con 161 grandes premios y estableció los récords más altos en lo que eran las posiciones más rápidas de salida en los grandes premios. El día de hoy arrancaba en su posición número 65 de privilegio, un récord muy pero muy difícil de igualar. Él arrancó hasta este momento 86 veces en la primera línea, un hombre rapidísimo que hacía milagros, que hacía magia, como todos decían, en las vueltas, buscando precisamente la famosa pole position, la posición de cuerda, la primera posición de salida de una parrilla de salida. Ganó 41 veces un Gran Premio de Fórmula 1 y fue un hombre al que nunca se le dio fácil uno de sus 3 campeonatos del mundo. Siempre tuvo que luchar contra un adversario de la talla nada más de Alain Prost, contra adversarios con superioridad de equipo. Él tuvo que pelear mucho para ganar sus 3 campeonatos. 1988, el primer campeonato que se lo brindó Ron Dennis. El segundo, 1990, un piloto extraordinario de una talla inigualable. Siempre el centro del huracán, un hombre muy controvertido, que era capaz de ganar en cualquiera de las situaciones, por adversa que fuera. Ayrton Senna da Silva tenía grandes seguidores en todo el mundo. Siempre se hacían ver presentes las banderas brasileñas. Incidentes con Nigel Mansell, un piloto con el que tuvo grandes distanciamientos, pero que evidentemente era porque los dos deseaban ganar. Y el controvertido incidente en la primera curva del Gran Premio de Japón con su archirrival Alain Prost. Un año después confesaría que lo había hecho a propósito, por lo que él también le había hecho un año anterior, precisamente al llegar a una de las chicanas del circuito de Suzuka. Su tercero y último campeonato, el de 1991, recordemos que tuvo 2 en forma consecutiva, fue un campeonato, o el campeonato que le costó más trabajo de todos. Él lo dijo desde el primer Gran Premio de la temporada, en que recuerdo tuvimos la gran fortuna de platicar allá en Phoenix 1 hora con él. Él en ese momento se abrió con nosotros y dijo: yo creo que el automóvil simple y sencillamente no es lo competitivo que McLaren necesita que sea. Sin embargo, lo criticaron por esas declaraciones, dado que 2 horas más tarde estaba triunfando precisamente en el Gran Premio de esa temporada. Y aunque todo el año dijo que el automóvil no era competitivo, a final de resultó que se convertía en tricampeón mundial. Aquí estamos viendo cuando ya finalmente obtenía ese tercer campeonato. Y bueno, las opiniones y las reacciones del mundo se están haciendo llegar. Aquí vemos a Ayrton Senna da Silva cuando está obteniendo su tercer campeonato en los 81. Bueno, de Prost se ha dicho que realmente ha sido una pena el perder a una persona como Ayrton Senna da Silva, mientras que Juan Manuel Fangio comenta que ha sido el mejor de todos. Ayrton Senna da Silva llegaba a la temporada 1994, probablemente con uno de los equipos que representaba para él la mejor oportunidad de ganar un tetracampeonato. El último gran premio que ganara fue el Gran Premio de Australia en 1993, pero 1994 probaría ser la oportunidad de oro para igualar la hazaña del piloto Alain Prost. Sin embargo, la parca
no le permitiría. Tuvo 2 incidentes, abandonó en los 2 primeros grandes premios de esta temporada, el tercero fue demasiado para él. Y muchos de los que pensábamos que Ayrton Senna nunca sufriría ni siquiera el más mínimo de los incidentes, ya planeábamos verlo como quíntuple campeón mundial, celebrando con el gran chueco de Balcarce, Juan Manuel Fangio, y además después de haberlo logrado sobre una máquina Ferrari. Todos ya teníamos planes para el futuro de este piloto. Yo quisiera... Bueno, el presidente Itamar Franco del Brasil ha decretado luto nacional en memoria del deceso del piloto brasileño Ayrton Senna Silva. Se ocupará personalmente, según sus palabras, de trasladar el cuerpo del brasileño directamente a Sao Paulo. Este es un día aciago para el automovilismo mundial, pero especialmente para los brasileños. Se han hecho patentes ya las reacciones en todo el mundo, no solamente del mundo de la Fórmula 1 y el automovilismo, sino evidentemente de todo el deporte internacional. Es un día aciago para todos. Hay que recordar que los brasileños son nuestros hermanos. Amigos, bueno, a ellos pues nuestro más sentido pésame. Pati, un comentario final. Amigos, despedimos esta transmisión, nuestro más sincero pésame a todos los brasileños y a todo el automovilismo del mundo. Muchas gracias por acompañarnos.